A que podamos abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Éxodo capítulo 14. Les invito a que busquemos ahí Éxodo 14 versículo 11. Compartan Biblia con los que no traen Biblia, hermanos, para que podamos todos estar leyendo. Éxodo capítulo 14 versículo 11. Vamos a leer dos pasajes, pero vamos ahorita a Éxodo 14, 11. Sigan con su vista. Dice la palabra así: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Dice la palabra, nos vamos al versículo 14. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Muy bien, vamos a continuar con esta serie de mensajes que empezamos, hermanos, a trabajar a partir del domingo pasado, que es Atrévete a vivir más allá de lo posible. Y decíamos el domingo pasado que esta experiencia de ir más allá de lo que nuestras fuerzas, de lo que nuestro entendimiento, de lo que nosotros creemos que es la vida, solamente puede ocurrir desde una experiencia, desde una relación, desde una comunión con Dios. Y comentábamos que todo empezaba desde Dios, es decir, si Dios te va a llevar a vivir una experiencia poderosa en Él, no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros únicamente querramos, sino porque Dios tiene un propósito. Todos los milagros, los acontecimientos prodigiosos de Dios en la vida es con un propósito. Y entonces yo decía el domingo pasado, no se trata de vivir en la locura o en el fanatismo de decir, pues entonces yo voy a empezar esto o aquello, sin medir primeramente si es lo que Dios quiere, sin medir nuestras fuerzas y no caer entonces en este fanatismo. Y entonces compartía que todo empezaba a partir de la experiencia con Dios. Una de las tareas que en la fe tenemos como un pendiente es poder distinguir dónde está el obrar de Dios y dónde empieza el actuar mío. Es algo que tenemos que definirlo con mucha madurez, porque de pronto pareciera que todo se lo encargamos a Dios. Es decir, pastor, ya entendí. Si Dios me ha de llevar a vivir más allá de lo posible, ha de ser solamente porque Él quiere, y entonces tomamos una actitud pasiva, una actitud de estar únicamente como esperando, y si las cosas no suceden es porque Dios no quiere, y si las cosas no acontecen es porque Dios tiene un propósito, y entonces tú y yo, ¿verdad?, cerramos nuestros brazos a la experiencia de la vida y vamos como determinados por un destino, vamos como sin voluntad y sin dirección en nuestra vida. Muy bien, la Biblia nos enseña que Dios obra de una manera maravillosa en la historia de la humanidad. Pero también la Biblia nos enseña que Dios quiere que tú y yo podamos también tener y ejercer nuestra libertad y poder decidir y poder movernos en el propósito y en el proyecto de Dios. Estos dos pasajes que les leí de Éxodo, ustedes saben la historia, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, Dios de manera maravillosa, a través de las plagas, de las manifestaciones, les está mostrando que es su voluntad. El pueblo tenía que empezar a caminar para poder hacer una realidad la experiencia de esta libertad. Y en un acontecimiento de este recorrido por el desierto, se enfrentan al mar, detrás los egipcios, y entonces empiezan los reclamos, ahí en el versículo 11, los reclamos del pueblo. Moisés, ¿por qué nos moviste de nuestra zona de confort? Moisés, ahí ya no la sabíamos, a qué horas comíamos, a qué horas nos pegaban, a qué horas nos levantaban, ya teníamos por lo menos, dice, comida. Y entonces el reclamo es: Moisés, ¿por qué nos moviste de mi zona de confort? Y Moisés entonces les dice, como todo buen líder espiritual, ¿verdad? Dice: tranquilos, hermanos, Dios está con nosotros, no pasa nada. Y entonces Dios, en una respuesta que de pronto no la esperamos o no la imaginamos, le dice Dios a Moisés: oye, Moisés, ¿por qué clamas? ¿Qué no es lo que tendríamos que hacer, hermanos? ¿Qué no sería orar?
Señor, tengo este problema, por favor, Señor, haz algo. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas, Moisés? Dile al pueblo que ¿qué? Que marche. Muy bien. Yo les compartía que vivir más allá de la realidad o vivir más allá de lo posible, hermanos, es una experiencia maravillosa, pero que los enemigos que nos impiden ir más allá de lo posible no son reales. Las cosas o los enemigos que no nos dejan crecer, un matrimonio de éxito, hijos poderosos, una vida económica libre en el Señor, no son reales. Escucha, hermano, están en tu imaginación, en tu mente, en tus temores, en tus miedos. Y entonces, yo les compartía, esos enemigos te atrapan y no te dejan crecer. El primer enemigo que vamos a ver, hermanos, es la seguridad o lo bonito que es vivir en la zona de confort. La zona de confort en cada uno de nosotros puede convertirse, hermanos, en un obstáculo para las bendiciones de Dios. Déjenme les digo, experiencias dolorosas, pero que significan zonas de confort. Por ejemplo, hay matrimonios donde es pleito, donde son golpes, donde son insultos, donde es un dolor increíble. ¿Qué creen? No quieren moverse de ahí, porque es la zona de confort. La mujer ya sabe a qué hora el marido le va a pegar. La mujer ya sabe cómo tiene que actuar ante un marido machista, ya lo sabe. Pero si movemos a la mujer, y entonces a veces no es que yo crea en que la mujer actúe de esa manera, pero a veces en un problema de pareja es bueno aconsejar y decir a la mujer, mujer, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué sigues dejando que te controle? Y cuando le decimos a la mujer la alternativa, ¿por qué no empiezas a ser libre? ¿Qué creen que pasa? Les da miedo, les da angustia. Es decir, ya se acostumbraron a ese machito que tienen en casa, que los controla, que las mueve, que les prohíbe, pero que les da seguridad. Y entonces uno se queda pensando, Dios mío, es increíble cómo tu palabra nos llama a vivir en la libertad, con responsabilidad, claro, en la dignidad, que Dios quiere construir mujeres poderosas, libres, con respeto al marido, con honra al varón, por supuesto, pero no quieren dejar su zona de confort, porque ya saben qué va a pasar. Hay un comercial por ahí en la radio que a mí cuando yo lo escuché me dio risa. Creo que es de un banco para que invitan a ahorrar y invertir, y entonces el joven, que es joven más o menos ya treintón, dice, no es que yo me quiera ir de mi casa, no es que no quiera, es que yo le ayudo a mi mamá, o sea, le doy terapia ocupacional, me plancha, me lava, ¿no? Y entonces él dice, yo lo hago por mi mamá porque la quiero, porque pobrecita, ¿qué haría sin mí? ¿No? Y entonces el final, el sentido del comercial es, sí puedes salirte de tu casa, mira, ahorra, ¿no? Pero me llamó la atención porque un fenómeno que está pasando es que los jóvenes viven en casa en la zona de confort. Cuando el joven, ya entrado en los 20, ya 24, 25, así de que, oye, ¿por qué no pones un departamento? Los jóvenes muy religiosos dicen, Dios nos guarde, pastor. A mí me enseñaron que yo solo salgo de mi casa, ¿sí qué? Oye, hermano, tienes 30 años, ¿por qué no dejas a tu madre en paz? Porque la Biblia dice, y yo les digo, no dice la Biblia, es tu zona de confort, porque claro, llegas de tus parrandas y ¿quién te espera? Tu mamá. ¿Quién te hace de comer? Tu mamá. ¿Quién te plancha? Tu mamá. ¿Quién te atiende? Tu mamá. Y entonces no quieren moverse de su zona de confort. Y entonces le digo al joven, anímate, renta un departamento. Pero es que voy a tener gastos. Claro, ¿quién paga la luz en tu casa? Tu papá. ¿Quién paga el Skype? Tu papá. ¿Quién paga el teléfono? Tu papá. La pregunta es, ¿cuándo ese joven va a empezar a dejar Egipto para ser libre? Claro, vienen los problemas. Porque a los 30 años de esa persona, el papá le sigue diciendo, te quiero aquí a las 10. Claro, porque tú le estás dando el poder
de que dirija tu vida. Porque si el papá está pagando Sky, está pagando luz, está pagando teléfono, el papá tiene todo el derecho de decirte: no hagas llamadas. ¿No te gusta? Renta tu departamento. Deja Egipto y empieza a caminar y a dejar tu zona de confort. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, ¿qué nos pasó a los varones estos 2 días que las mujeres se fueron? Es increíble, es increíble. Angustia, miedo, porque nos movieron de nuestra zona de confort, ¿verdad? Porque era como abrir el refrigerador y decir: no, el tamal con el atole 20 varos, mejor el tamal. Hacerme unos huevitos con tocino, no está mi esposa, mejor yo me la hago. ¿Quién nos iba a planchar? ¿Quién iba a hacer la cama? Traigo la cintura hecha pedazos, hermanos, de 2 días de hacer la cama. Ahora entiendo a mi amada esposa, ¿verdad? ¿Por qué no nos gusta que la esposa se vaya, varones? Porque me mueven de mi zona de confort. ¿Por qué quieres a ese marido que es un macho y lo quieres seguir teniendo? Porque si no te mueven de tu zona de confort. Muy bien. Si tú vives atrapado en tu zona de confort, no vas a ir a vivir más allá de lo posible. Créeme. Te vas a quedar siempre anhelando. Podría ser diferente. Te vas a quedar siempre soñando, y cuando los demás vivan más allá de lo posible, tú vas a decir: yo quería eso. No, eso era para mí, pero yo la verdad, como soy humilde, dejé que los demás lo tuvieran, ¿no? Y entonces te vas a ir justificando porque no dejas tu zona de confort. Muy bien, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba en Egipto, era una zona de confort, nociva, pero de confort. Y Dios les dijo: a ver, chavos, esto se trata de ir más allá de lo posible. Vámonos de aquí porque son esclavos. 400 años, ¿te imaginas? Mínimo 4 generaciones. Y Dios les dice: vámonos, hay que caminarle porque quiero llevarte más allá de lo posible. Y entonces tuvieron que enfrentarse a una situación y Dios les dice: no clames, marcha, camina. Muy bien, hermano, ya no clames por tu situación familiar, camina, resuelve. Hermano, ya no te quejes del treintón que tienes ahí en casa echado a las 12 del día. Ya no te quejes. Dile: mijito, camina. Pastor, ¿y qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Nada. Se va a hacer hombre. Se va a hacer hombre, porque va a decir: no puedo gastar todo porque hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, tengo que ver si hay agua y ya me falta el aceite, tengo que ir por el aceite, servilletas. No le va a pasar nada. Ya no te quejes, marcha. Pastor, ya no aguanto mi situación económica. Ya no te quejes. No es tiempo de clamar. Tienes que empezar a marchar, porque si no, no vas a ir más allá de lo que Dios quiere bendecirte. Y entonces entramos al asunto, hermanos, de que la zona de confort no solamente te daña en las relaciones. La zona de confort te daña en tu espiritualidad. ¿Por qué? Porque en tu zona de confort atrapas a Dios. ¿Tú crees que la idea de Dios, el concepto de Dios, era lo mismo en Egipto que libres? No, ¿verdad? Hermano, yo te aseguro que si tú te empiezas a mover y dejas tu zona de confort, tú vas a empezar a percibir un Dios diferente. Porque vivir en la zona de confort es decir: es que Dios me tiene así, es que Dios no me quiere, es que yo soy muy mala y muy malo, y lo que tengo pues me lo merezco. Y entonces tú vas a empezar, hermano, a vivir desde ser víctima, y entonces tu imagen de Dios es así de pequeñita. Cuando aquí cantamos y alabamos a un Dios grande, poderoso, hacedor de maravillas, un canto basado en un salmo decía: grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Lo creen? Muy bien, pero yo necesito moverme para que entonces mi mente empiece a cambiar. La vida humana está formada por paradigmas. Tú y yo tenemos un modelo de la vida. Y Dios dice: no me sirve, destrúyelo. Camínale, avánzale, porque quiero mostrarte más cosas maravillosas y poderosas que necesitas conocer. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo dejo la zona de confort, pastor? ¿Cómo le hago?
te mentalizas, le echas ganas, te lees un libro de Miguel Ángel Cornejo, te vas al grupo de los optimistas, soy del club de los optimistas. ¿Cómo le hago, pastor, para dejar mi zona de confort? Ahora, una pregunta, hermanos, ¿ya identificaron su zona de confort? ¿Ya la identificaron? ¿Ya? ¿Ya les mostró el Espíritu Santo dónde estás bien cómodo y no te quieres mover? Y el Señor dice, muévete, muévete. Y tú dices, no, Señor, aquí me aferro. ¿Ya la identificaste? Ahora, ¿cómo la dejas? Muy bien, vamos a 3 preguntas que van a servir para poder responder esta pregunta. Primero, ¿cómo dejo la zona de confort? ¿Es la voluntad de Dios lo que ahora estoy haciendo? ¿Es lo que Dios quiere para mi vida como ahora estoy? Primera pregunta. ¿Lo que estoy haciendo, como estoy viviendo, glorifica a Dios? Tercera pregunta. ¿Cumplo mi misión como estoy viviendo ahora? Entonces, no te voy a decir los tips, porque eso es personal, para que dejes la zona de confort. Lo vas a descubrir tú con estas 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Es la voluntad de Dios como estoy ahora? Varón, ¿es la voluntad de Dios que seas un machín? Contéstalo tú. ¿Es la voluntad de Dios que seas un machín? Hermana, ¿es la voluntad de Dios que vivas indignamente tu ser mujer? Contéstatelo tú. Joven, ¿es la voluntad de Dios que eternices tu adolescencia? Joven, ¿es la voluntad de Dios que tu papá y tu mamá a los 30 y tantos años te sigan resolviendo la vida? ¿Es la voluntad de Dios? Ahí te encargo a los hijos, mamá. Pregunta, ¿es la voluntad de Dios? Varones, ¿es la voluntad de Dios ser tan codependientes de nuestras esposas? Sin ella me muero, no te vas a morir. No tienes que. Es que sin ella no como. Pues que eres chiquito, hermano. Es que sin ella no duermo. Se duerme mejor. Yo nada más me acosté y volví a tender la cama así. Ni se deshizo la cama. Hermano, ¿será la voluntad de Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Tu esposo, tu esposa o el Señor? ¿Será la voluntad de Dios que yo viva en esta crisis económica? ¿Esa es la voluntad de Dios? Vete contestando estas preguntas. Primera pregunta entonces, ¿es la voluntad de Dios como estoy ahora? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia resume que la voluntad de Dios para el ser humano es la santificación. Y la santificación es el proceso, fíjate, te lo voy a decir teológicamente y luego te lo explico emocionalmente. Es el proceso de parecernos más a Jesús, ser santos. La santificación es el camino. La santificación, si lo pudiéramos definir en términos de la conducta humana, es hacernos hombres, hermanos. Esa es la santificación en términos de la conducta, es hacerme hombre. Y entonces decir, pues ya no es culpa de nadie, es mi responsabilidad lo que yo estoy haciendo. Y me hago adulto y respondo por mis actos y asumo las consecuencias de lo que me está pasando. Y entonces me hago un adulto, me hago un hombre, me hago una persona madura. Esto es la santificación. De tal manera que la voluntad de Dios es que tú vayas en un proceso de vida, que vayas vislumbrando el propósito de Dios para ti y que las cosas que hacíamos como niños, dice Pablo, cuando yo era niño, ¿qué hacía? Pensaba como niño, jugaba como niño, actuaba como niño. Ahora que soy hombre, he dejado las cosas que son de un niño. Y la santificación es el proceso de hacerme un adulto responsable en mi vida. Esa es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo vives ahora? ¿Te ayuda en tu proceso de santificación? Vamos a ver, acompáñame. 1 Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra del Señor así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
La voluntad de Dios es tu santificación. Y en el contexto está hablando de las relaciones sexuales que no están permitidas, ¿verdad? Y entonces él habla que huyamos de la fornicación. La voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios es que tú puedas experimentar crecimiento en tu vida. Muy bien. ¿Quién le otorga poder a Satanás sobre nuestras vidas? ¿Quién? Amén. Tienen 10 en doctrina. Nosotros. Yo le permito a Satanás que me haga como quiere. Hermano, no le tengas miedo al diablo. No, créeme. Tú le otorgas poder al enemigo y le dices, quiero que controles esto y esto y esto de mi vida. Tú le estás otorgando el poder. Cuando tú creces, tú asumes el control de tu vida. Y entonces el diablo te puede tentar con la mujer más hermosa. Esa es su labor, esa es su tarea. Pero ¿quién decide si cae? ¿El diablo? No. ¿Dios? No. ¿Quién? Y entonces es hermosa esta imagen. Imagínate, se te aparece, hablamos de sexo, mujer, puede ser dinero, puede ser alguna tranza, puede ser muchas cosas. Y entonces tú estás aquí y tú y yo quisiéramos, como en las caricaturas, el diablito y el angelito. Y entonces Dios dice, con permiso. Y el diablo dice, con permiso, yo también me retiro. Y te quedas solo para decidir tú qué quieres hacer con lo que está pasando. Y eso es lo que nos llena de angustia, ¿verdad? Es como decir, y hasta a veces me hablan, pastor, dime, ¿caigo? Y yo pregunto, hermano, ¿qué preguntas haces? Porque no quieres hacer uso de tu libertad, porque no estás en el proceso de santificación. Y entonces yo crezco. Y cuando no crece espiritualmente, ya no renegamos. Entendemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, querido hermano, para que tú puedas ir más allá de lo posible, para que puedas quitarte de la zona de confort, tú tienes que crecer, querido hermano. Qué bendición cuando somos nuevos creyentes. Todos alguna vez fuimos nuevos creyentes. Qué bendición. Nos hablan, nos visitan. Es así como nos van cargando, ¿verdad? Así como, hermano, ¿qué te pasó? Y va todo el cuerpo de diáconos a levantarlo. Pero cuando ya somos adultos cristianos, ahora te toca cargar a otros. Te toca servir. Te toca chambear, te toca hacerte responsable, te toca ahora a ti llenar de consolación a otro hermano, te toca ahora a ti levantar a otro hermano de la mano, porque ¿qué crees, hermano? Ya creciste y estás creciendo y estás creciendo y estás avanzando. Qué bendición los matrimonios cuando vamos creciendo, cuando ya no peleamos por poder, cuando ya no peleamos, hermanos, por a ver quién hace su santa voluntad. Es increíble, matrimonios todavía de 40 años que discuten quién saca al perro. Como que eso ya eran los primeros años de vida. Los matrimonios vamos creciendo y ya soltamos el poder, ¿o no es cierto? Y es así como, sí, esposa, está bien, Dios te bendiga. Ya no es de aquí mis chicharrones truenan, porque ya crecimos. Qué hermoso cuando los padres en relación con sus hijos crecen. Qué bendición cuando el hogar no se convierte en una cárcel. Cuando los hijos ya tuvieron que crecer y decir, mamá, nos vemos, voy a la universidad, llego hasta las 10 de la noche. Sí, hija, Dios te bendiga. Qué hermoso. Y no, ¿y dónde te vas a ir? ¿Y por qué a las 10 de la noche dejas la universidad? Esas escuelas de hoy solo son templos de Satanás. Voy a hablar con los maestros, ¿cómo que hasta las 10 de la noche de la universidad? Mira, nada más. Y los padres se ponen así como cascarrabias. Qué bendición que un padre diga, que Dios te bendiga, hija, que Dios te guarde. ¿No es eso crecimiento? ¿No es eso como, ay, Señor, estamos yendo más allá de lo posible? Hermanos, ¿les da gusto ver a sus hijos ya en proyectos de universidad? ¿Les da gusto ver a sus hijos ya solucionando sus broncas? ¿Les da gusto ver a sus hijos creciendo y resolviendo su vida? Y uno dice, Señor, gracias porque nos llevaste más allá de lo posible. Gracias a ti, porque tu voluntad era nuestra santificación.
Y crecimos, Señor, como familia, como pareja, como personas. La santificación es madurez. La santificación es ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Te voy a decir qué es lo que salva un matrimonio, entre otras cosas. Escucha, la madurez. ¿Te ha pasado? De una diferencia con tu pareja, tú puedes hacer un caos. Créeme. O tú puedes decir, está bien, esposa, mira, ¿qué te parece si lo solucionamos ahora que llegues del retiro de Acapulco? Mientras ve y diviértete. Ya llegando, chiquita, están los trastes. Invité a los diáconos a cenar a mi casa, así es que olvídate, hay mucho que lavar. Y entonces, fíjate, lo que salva un matrimonio, entre otras cosas, es la madurez. Si tú tienes madurez como pareja, van a saber hasta discutir con madurez. Van a saber ver la vida con madurez. Escuchen, varones, una de las quejas de las mujeres, que tenemos que reconocerlo con mucha vergüenza, es: pastor, parece que estoy con un niño. No tengo 3 hijos. ¿Qué cree? Tengo 4. Y el grandote, o sea, tú, varón, es el que más lata da, pastor. Tengo 4 hijos, no es posible. Yo quiero un hombre. No un hijo, no un niño. Yo quiero un hombre que haya crecido, pastor. Esto es aquí entre nos, que no salga del azul cristal. Pastor, me sigue celando. La hermana ya tiene 70 años. Me sigue celando. Pastor, yo quiero un hombre a mi lado. No quiero un niño porque ya tengo 3 hijos. Y entonces, hombre, no creciste en tu vida. No cumpliste el llamado de Dios de la santificación. Y no fuiste más allá, porque tu matrimonio se quedó aquí peleando por lo mismo, por el poder, por los celos, por tu inseguridad, por tu codependencia. Y no creciste. Vete a ver el futuro. Y cuando tú te mueras, tu esposa va a decir: amén. ¿En serio? Gracias, Señor. Amén. ¿Te gustaría que así dijera? O que te dijera: contigo fue la experiencia más maravillosa de vida, mi amor. Porque crecimos juntos, porque eras un hombre seguro, porque eras un hombre fiel, porque servías, porque me amabas, porque me dabas mi espacio, porque creíste en mí. Esposo, ¿cómo me duele que te hayas ido? O va a decir: amén. Pastor, amén, soy libre. De verdad esto pasa. Hermano, ¿qué quieres que digan tus hijos cuando te mueras? Papá, muchas gracias, porque cuando tuve que salir de casa, creíste en mí. Papá, muchas gracias, porque me enseñaste a ser responsable de mis actos. Porque, papá, nunca me solapaste tonterías. Porque nunca me solapaste cosas que estaban mal. Porque me dejaste ser responsable. Y porque yo pensé que no me amabas, pero me estabas diciendo que me amabas. Papá, muchas gracias por todo lo que me enseñaste. ¿O quieres que tu hijo te diga: qué bueno, qué lata daba? ¿Qué lata daba mi papá? ¿Qué quieres, hermano? ¿Ir más allá de lo posible? ¿O quedarte atrapado en Egipto? ¿O quedarte en la miseria? ¿O quedarte en no disfrutar lo maravilloso que es la vida? Tu llamamiento y el mío se llama santificación. Crece, hermano. Dale para adelante. No es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Y camínale y transforma tu hogar, y transforma tu realidad, y transforma tu vida en una experiencia de poder en Dios. Pero deja, por favor, tu zona de confort. Segunda pregunta que hacíamos: ¿glorifica a Dios esto que estoy haciendo? ¿Glorifica al Señor el comportamiento, la manera en que estoy actuando? Tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar la manera de mirarme. Esto se llama santificación. Tengo que cambiar la conducta. ¿Esto que estoy haciendo, hermanos, glorifica a Dios, este comportamiento? Pregúntate. Señor, te da la gloria. Cantamos este precioso canto: somos portadores de su gloria.
Señor, la gente ve a ti en mi vida. Señor, pregúntenle a tus hijos, hijos, ¿ven a Dios en mí? A ver qué te dicen. Hijos, una pregunta, ¿ven la presencia, el amor, el gozo, la paz? ¿Ven la ternura? ¿Ven la disciplina de Dios en mí, hijos? Y entonces, hermano, tú tendrás que preguntarte si con tu vida estás glorificando a Dios. Yo creo que el pueblo de Israel en Egipto, su vida no glorificaba a Dios. Te voy a decir por qué. Porque Dios no creó esclavos. Era lo más indigno. Tú has visto las películas, ¿no? Los 10 mandamientos, esas películas. Es lo más indigno que puede haber en la vida, la esclavitud. No puede ser. Dios no creó al hombre para que esclavizara al otro. No puede ser. Esto es la perversión en las relaciones. Era indigno y Dios no creó, no le daba, ese pueblo no le daba la gloria a Dios. ¿Te imaginas? Hermanos, era alimento racionado, no tenían libertad, no tenían dignidad. Ese no era el plan de Dios. De tal manera que lo que hacían no glorificaba al Señor. Y la pregunta es, ¿tu zona de confort está glorificando a Dios? Si no está glorificando a Dios, hermano, entonces muévete. 1 Tesalonicenses 4:7. Seguimos ahí en ese libro que nos habla muy hermoso de la santificación. ¿Cumplo mi misión aquí en esta vida? Como estoy viviendo, ¿cumplo mi misión en esta vida? En esta vida, hermano, escucha, estamos para algo. Amén. Fíjate qué hermosa es la biología. Millones de espermatozoides salieron de tu padre. Millones. ¿Y llegaste? ¿Quién? Y llegaste tú. ¿Tú crees que eres un error de la vida? ¿Tú crees que eres una casualidad de la vida? Millones de espermatozoides, millones salieron. Y llegaste tú. Y dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Dice la Escritura, desde el vientre de mi madre tú me conocías. Querido hermano, no eres una casualidad. Estás aquí para algo, hermano. Dios te dio dones, talentos, recursos, vida, para algo. No para quedarte atorado, no para quedarte en la vida indigna, no para quedarte viendo las bendiciones que otros tienen. Dios te diseñó aquí para algo en esta vida. Y ocupas un espacio en esta vida. Hermano, ¿cumple tu misión como estás viviendo? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tus recursos? ¿Cómo usas tu vida? ¿Cómo usas tus talentos? ¿Cómo usas lo que Dios te dio? ¿Cumple la misión? En estudios que se hacen en la administración del tiempo, se dice que generalmente los seres humanos perdemos mucho tiempo de nuestra vida en tonterías. ¿Te ha pasado? Que si usáramos ese tiempo adecuadamente, hermanos, nuestra condición sería otra, nuestra vida sería diferente, pero usamos mal el tiempo. Entonces, ¿cómo estoy entendiendo mi misión de vida? Fui llamado, escucha hermano, fui llamado para trascender. Lo que vamos a hacer a partir del segundo aniversario de Armonía Familiar es un libro, una libreta, y vamos a anotar cada uno nuestro nombre de los que somos de Armonía Familiar. Si el Señor no viene antes, en 100 años, Armonía Familiar va a tener 102 años. Obvio, ya no estarán ustedes, ni yo, por supuesto. En 100 años, las generaciones que vienen lo van a abrir. Y entonces van a decir, mira, aquí había un hermano que se llamaba fulano de tal. ¡Qué bendición! Gracias a la vida de este hermano, esta iglesia estuvo vigente. Y entonces les gustaría, hermanos, que se guardaran esos libros en la historia de Armonía Familiar, fotos, recuerdos, y entonces que pusiéramos, ¿verdad? Ya obviamente en nuestras oficinas, una galería de fotos de las personas que han pasado y que han sido parte de Armonía Familiar. Hermanos, fuimos llamados para trascender, no para quedarte ahí. ¿Cuál es tu función como padre? ¿Dar de comer? ¿Pegar? Y supervisar, ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? Si esa es nuestra función como padres, dar de comer,
pegar, gritar y supervisar. ¿Esa es nuestra función como padres? ¿Por qué lo hacen? Dios mío, ¿se dan cuenta? No, pastor, ¿cómo crees? ¿Por qué lo hacemos? Nuestra función como padres, ¿qué crees, querido hermano? Es trascender. Esa es mi función como padre. Y mi función como padre, yo habré cumplido como padre. Un día, ahora se me está ocurriendo, Rodrigo, un día que demos certificados de hombres que cumplieron como padres. Qué bendición sería una armonía familiar. Escucha, hermano, escucha. Tu misión como padre, lo vuelvo a repetir, tu misión como padre se cumplió cuando tus hijos no te necesiten. ¿No les gustó, verdad? Tu misión como padre se cumplirá cuando tus hijos no te necesiten. Y cuando tú digas que no tienen problemas porque ya no me platican. No, papá, ya no te platicamos. Te andas infartando. Ya no. ¿Qué crees? Ya aprendimos a resolverlos nosotros. Y tú dirás, qué gachos. O sea, que ya no me necesitan. Amén. Cumpliste como padre, trascendiste en la vida. Cuando tus hijos ya no te necesiten, entonces habrás cumplido. Lo dice la Biblia, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre. ¿Si dice así o no? Amén. Estamos para trascender. ¿Sabes cuándo yo entenderé que cumplí mi misión como pastor en Armonía Familiar? ¿Sabes cuándo? Cuando Armonía Familiar funcione sin mí. Y entonces fuiste un líder eficiente, pastor. Fuiste un líder a la imagen de Dios. Porque la iglesia funciona sin ti. Porque al que venimos a ver no es al pastor. Al que venimos a ver es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando trasciendes la vida, cuando trasciendes el momento, cuando pasan los años y te recuerdan, cuando dejaste escuela, cuando dejaste vida, cuando dejaste ejemplo, hermano, entonces cumpliste tu misión y Dios te llevó más allá de lo posible. Cuando te atreviste a vivir en este caminar de la santidad, y entonces nuestra vida tiene sentido. ¿Cuántos tienen conciencia que se van a morir? Levanten su mano. Amén. ¿Cuándo se van a morir? Levanten su mano, ¿alguien sabe? ¿Cuándo? No, ¿verdad? Muy bien. Pero si nos vamos a morir. Si me voy a morir, si de todas maneras me voy a morir, yo quiero vivir día a día cumpliendo mi misión en la vida. Y día a día es tomar a mi esposa y abrazarla y decirle, te amo. Porque lo curioso es que cuando ella está en la tumba, son unos desgarraderos de, pero si yo te amaba, nunca te lo dije, pero yo te amaba, ¿por qué te fuiste y no me avisaste? ¿No? ¿Por qué me dejaste? ¿Quién te crees tú para dejarme? Y son las culpas que van saliendo, las culpas. Y uno le dice, shh, está dormido, déjelo descansar ya. Despierta, ya déjelo, no se aferre. Pero eso se llama desesperación porque no viví la vida. Hermano, ¿sabes a qué fuimos llamados? Fuimos llamados a trascender. Y como sé que me voy a morir, yo hoy quiero servir a Dios. Yo mañana quiero servir a Dios. Yo quiero invertir mi tiempo, mis talentos, mis recursos en las cosas que valen la pena. Y entonces mi vida ya no se vive así como a ver qué hago. Se vive con propósito, con sentido, con dirección. Porque ese es mi llamado en la vida. 1 Tesalonicenses 4:7 les compartí. Déjenme lo leo. Dice la palabra del Señor así. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No nos ha llamado. Tu llamado y el mío es a crecer y a dejar nuestra zona de confort. Y el llamado es, ven, no te estanques, no te quedes, ven. Mira, hay más cosas maravillosas para ti. Ven, deja tu zona de confort, ven. Eso se llama llamado. Y Dios te está llamando todos los días. Ven, hey,
esa santificación, ese crecimiento, esa madurez, esa que descubras el propósito de Dios en tu vida. Ven, ya no vivas indignamente, no te lo mereces, Dios no te diseñó para eso. Ven, y Dios te está llamando constantemente a que trasciendas tu vida, a que dejes tu zona de confort. Ponte de pie, querido hermano. Principio de vida. Principio de vida. Solo y solo van las personas más allá de lo posible si dejan su zona de confort. ¿Qué? Principio. Solo se vive más allá de lo posible si dejan su zona de confort. Tú ya la identificaste. Querido hermano, no puedes seguir en ella, porque no es tu llamamiento ni es el mío, porque no es nuestra naturaleza, porque Dios nos dignificó para la vida. Y dice la Biblia que entonces, cuando hayamos vivido así, aquí nuestros familiares llorarán cuando tengamos que partir, pero allá escucharás una voz que dirá: bien, buen siervo y fiel. Cumpliste como padre. Mira a tus hijos, ¿los ves? Volando, sirviendo, ¿los ves? Responsables, maduros, bien. ¿Ves a tu esposa que se quedó? Está bien triste, porque fuiste su pareja por muchos años. Pero mírala, te recuerda con agradecimiento y con amor. Bien. ¿Ves a tu iglesia? Mira a tu iglesia. Te recuerda como un siervo que diste tu vida. Bien, cumpliste el llamado mío, dice el Señor, para tu vida. Te atreviste a ir más allá de lo posible y lograste conquistar muchas cosas en tu vida. Bien, buen siervo y fiel, como un padre orgulloso, nuestro Señor. Y entonces el cielo se abrirá para ti, hermano. Y los que estén ahí arriba, que se han adelantado, y el Señor mismo te llenará de aplausos, porque cumpliste. Hermano, muévete de tu zona de confort. No fuiste diseñado para estar ahí. Dale para adelante. Empieza a crecer, empieza a centrarte en el proyecto de Dios. Deja ya las excusas, deja ya los miedos, deja ya la angustia y empieza a dar pasos de fe. Y verás que Dios te va a bendecir. ¿Quiénes quieren dejar en esta mañana su zona de confort? Yo sé que pastor, estamos tranquilos. No. Dios les dijo: vámonos para acá, vámonos para allá, vámonos para allá. Y Dios sigue caminando. Deja tu zona de confort. ¿A quién le gustaría? Ya sabes cuál es, ya la identificaste. Ya no tienes excusa, querido hermano. Si te quedas ahí, fue porque tú decidiste no crecer. Gracias a Dios. Vengas, hermano, vamos a orar. ¿Quién más quiere venir a decidirse dejar esta zona de confort? Y vamos a orar. ¿A quién más? Vamos a cantar este canto. Señor, en ti estoy confiando. No sé, Señor, qué va a pasar. Me siento angustiado porque estoy dejando mi zona de confort, pero Señor, yo sé que tú vas conmigo. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, aunque no entiendo. Aquí estoy, Señor. Y si alguien desea venir y oramos, hermanos, para que Dios nos bendiga. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, pues ser feliz.
sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Dile, hermano, una vez más, en ti, Señor. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Yo te invito, hermano, a que hoy entregues tu vida al Señor, a que hoy puedas descansar en Él, y que tu llamamiento y mi llamamiento a la santificación sea lo que le dé a tu vida y a mi vida una pasión increíble. Y hoy dejamos esas zonas de seguridad que no son dignas de un cristiano, porque Dios te ha llamado a la vida y a la libertad. Hoy dejamos esas zonas de confort que no son dignas de un hijo de Dios. Hoy dejamos en Egipto todo aquello que nos ataba y nos perfilamos para ser familias, varones, mujeres, jóvenes de poder, de victoria en victoria. Señor, gracias por tu presencia y tu palabra. Queremos empezar a vivir, Señor, una vida digna, una vida libre en ti. Señor, necesitamos de tu presencia, porque nos aferramos a lo conocido, porque nos aferramos a nuestros modelos de vida, porque no creemos en tu palabra, Señor, porque creemos que las promesas son para otras personas, menos para nosotros. Y Señor, tú nos has llamado a ser tus hijos. Hoy queremos, Señor, caminar en ti, descansar en ti. Hoy queremos cumplir nuestra misión, Señor, en esta vida, y queremos trascender para tu gloria. Y queremos, bendito Dios, bendecir a los hijos, a la esposa, a la familia. Y queremos, Señor, descansar en tu voluntad día a día. Padre, aquí están mis hermanos tomando decisiones importantes en su vida. Caminamos hacia ti. Caminamos hacia esa tierra prometida. Caminamos, Señor, al final de nuestra vida en tu presencia, donde queremos escuchar: bien, bien, buen siervo y fiel, fuiste portador de mi gloria. Bien, buen siervo y fiel, cumpliste tu propósito en la vida. Bien. Y ahí estaremos, Señor, contigo, con la satisfacción de haber cumplido la tarea, con la satisfacción de haber dejado, Señor, un camino para las próximas generaciones. Gracias, Padre Santo, porque tú nos llevarás a vivir más allá de lo posible. Gracias. Te bendecimos, Señor.